Lo que ocurrió con las esposas de los ángeles caídos después de tener acceso a los secretos divinos sigue siendo un profundo misterio. Según algunas interpretaciones, estas mujeres se convirtieron en las madres de generaciones corrompidas por conocimientos prohibidos. Esto las llevó a ser reconocidas como las primeras brujas registradas en la historia. Sin embargo, sus acciones trajeron sobre ellas un castigo peculiar y severo. El libro de Enoc, un texto significativo en la antigua tradición judía que proporciona información sobre la historia de los ángeles caídos, presenta una fascinante afirmación sobre las esposas de estos seres celestiales. Este libro declara que estas mujeres experimentaron una misteriosa transformación, convirtiéndose en criaturas conocidas como sirenas. Según esta interpretación, fueron maldecidas a vivir como seres asociados con el mar, tejiendo canciones inquietantes para encantar y desviar a los marineros. Algunos creen que esta transformación en sirenas es el origen de la mitología de las sirenas en varias culturas. Sin embargo, esta idea enfrenta un desafío significativo. La leyenda de las sirenas antecede la aceptación generalizada del libro de Enoc y está firmemente arraigada en la mitología griega antigua, donde las sirenas nunca fueron descritas como criaturas acuáticas, sino como seres con características de pájaros. Los primeros relatos griegos sobre las sirenas, que datan aproximadamente del año 300 a.C., las describen como mujeres con cabezas humanas y cuerpos de aves. Habitaban islas rocosas en el mar y utilizaban sus voces hipnotizantes para desviar a los marineros, causando que sus barcos chocaran contra las costas rocosas. Estas descripciones de las sirenas como híbridos entre pájaros y humanos generan dudas sobre su conexión con las esposas de los ángeles caídos, ya que no se les atribuyen características similares a aves en los textos bíblicos o relacionados. Por lo tanto, aunque intrigante, la asociación entre las sirenas de la mitología griega y las esposas de los ángeles caídos parece más un esfuerzo interpretativo posterior para fusionar tradiciones distintas que un vínculo histórico o teológico original. En la mitología griega, las sirenas eran criaturas enigmáticas que cautivaban la imaginación de los antiguos narradores. A diferencia de la imagen popular de las sirenas acuáticas, las sirenas eran descritas como parte pájaro y parte mujer, una personificación tanto de la belleza como del peligro. El arte griego antiguo a menudo las representaba como aves con cabezas humanas, cuerpos cubiertos de plumas y pies con garras. Se creía que habitaban islas remotas, atrayendo a los marineros hacia su perdición con sus canciones hipnóticas. Estas canciones eran consideradas tan encantadoras que los marineros perdían el control de sus embarcaciones, chocando contra las traicioneras costas rocosas donde las sirenas residían. Con el tiempo, su representación comenzó a evolucionar. Las representaciones artísticas posteriores a menudo las mostraban con características más humanas, a veces como mujeres con piernas o alas de pájaros, pero manteniendo sus voces inquietantes. Sus talentos musicales eran destacados, ya que frecuentemente eran representadas tocando instrumentos como arpas o liras, lo que subrayaba aún más su capacidad de cautivar a través de la melodía. La noción de las sirenas como mujeres pájaros se mantuvo consistente en la mitología y el arte griegos, diferenciándolas de las sirenas que habitaban el agua en los folclores posteriores. Este contraste resalta el desafío de alinear a las sirenas mitológicas con las esposas de los ángeles caídos. La transformación en sirenas descrita en el libro de Enoc implica un castigo vinculado al mar, sin embargo, las sirenas de la leyenda griega están firmemente arraigadas en el aire y la tierra. Esta diferencia en simbolismo y características físicas plantea preguntas sobre si las dos narrativas estaban realmente destinadas a conectarse o si su asociación surgió de la mezcla de mitos con el tiempo. Volviendo a la Biblia, encontramos un relato fundamental en Génesis 6, 1, 4, donde se introduce la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este pasaje describe un momento en que la humanidad comenzó a multiplicarse en la tierra y nacieron hijas. Los hijos de Dios, interpretados por muchos como ángeles caídos, encontraron hermosas a estas mujeres y las tomaron como esposas. De estas uniones nacieron hijos descritos como los Nefilim, gigantes y poderosos seres de renombre, frecuentemente referidos como los héroes de la antigüedad. Estos eventos marcaron un periodo de gran corrupción moral y espiritual, lo que despertó la preocupación divina. Observando la creciente maldad de la humanidad, Dios expresó pesar por haber creado a los hombres y declaró su intención de purificar la tierra de su depravación mediante un gran diluvio. Sin embargo, Noé, un hombre descrito como justo e íntegro en su generación, halló gracia ante Dios. Fue elegido para preservar la vida y garantizar la continuidad de la humanidad. Este relato bíblico, aunque rico en significado teológico, no menciona explícitamente a las sirenas, brujas ni los destinos específicos de las esposas de los ángeles caídos. En su lugar, se centra en el declive moral generalizado resultante de estas uniones y en el posterior juicio divino. La ausencia de referencias directas a las sirenas o sus cualidades de aves complica aún más los esfuerzos por vincularlas con las esposas de los ángeles caídos, sugiriendo que interpretaciones posteriores pueden haber introducido esta conexión mediante síntesis creativas entre teología y mitología.
La conexión entre las esposas de los ángeles caídos y las sirenas, tal como se presenta en discusiones mitológicas y religiosas, ha intrigado durante mucho tiempo a estudiosos y entusiastas. Si las esposas de estos seres celestiales eran humanas, como sugiere el relato bíblico en Génesis 6, ¿cómo llegaron a asociarse con las sirenas o incluso con el concepto de brujas? La transformación de mujeres mortales en seres míticos o sobrenaturales parece originarse en interpretaciones posteriores, particularmente aquellas que buscaban fusionar narrativas bíblicas con mitologías preexistentes. Durante la época de Enoc y Noé, estas mujeres eran descritas simplemente como las hijas de los hombres, humanas comunes cuya belleza cautivaba a los hijos de Dios. Sin embargo, la idea de su transformación en sirenas o brujas podría reflejar un intento de retratar simbólicamente las consecuencias de su involucramiento con seres celestiales prohibidos. Las sirenas, conocidas en la mitología griega por sus voces hipnotizantes y su atracción mortal, pueden haberse utilizado como metáforas del peligro seductor asociado con estas uniones. Con el tiempo, a medida que los teólogos cristianos primitivos intentaron reconciliar creencias paganas con enseñanzas bíblicas, elementos de estos mitos pudieron haberse adaptado para alinearse con temas bíblicos de pecado, tentación y castigo divino. Este proceso de síntesis cultural y teológica podría explicar cómo las esposas de los ángeles caídos llegaron a asociarse con las sirenas en interpretaciones posteriores. Sin embargo, un examen más detallado revela que este vínculo es, en el mejor de los casos, frágil, con pocas evidencias escriturales o históricas para conectar directamente estas dos tradiciones distintas. En su lugar, la asociación parece ser un producto de narrativas en evolución, moldeadas por la mezcla de doctrinas religiosas e imaginación mitológica a lo largo de los siglos. Para entender cómo los mitos sobre las sirenas pudieron haber sido incorporados a las creencias cristianas primitivas, es necesario considerar el contexto histórico en el que estas ideas se desarrollaron. Alrededor del siglo IV, el cristianismo se había convertido en la fuerza religiosa dominante, reemplazando gradualmente las tradiciones paganas que antes florecían en Europa y el Mediterráneo. En este periodo de transición, muchos mitos y símbolos paganos fueron reinterpretados para alinearse con la teología cristiana o fueron completamente desalentados. Las sirenas, por ejemplo, originalmente descritas en la mitología griega como criaturas semejantes a pájaros con voces encantadoras, fueron reutilizadas como símbolos de pecado y tentación mundana. Escritores cristianos primitivos, como Clemente de Alejandría y Ambrosio de Milán, alegorizaron a las sirenas, retratándolas como metáforas de los peligros del placer y la indulgencia. Estas interpretaciones reestructuraron a las sirenas como figuras de advertencia y no como seres literales, alertando contra la decadencia moral y espiritual. Con el paso del tiempo, a medida que el cristianismo continuó extendiéndose, estas reinterpretaciones se volvieron ampliamente aceptadas, distanciando aún más a las sirenas de sus orígenes griegos. Las sirenas dejaron de ser vistas como seres míticos que atraían marineros y pasaron a ser representaciones de peligros espirituales, tentaciones que podían alejar a los fieles de Dios. Este cambio de percepción destaca cómo las mitologías antiguas fueron adaptadas para ajustarse a nuevos marcos religiosos. Sin embargo, también muestra cómo los mitos, una vez alegorizados, podían ser malinterpretados o vinculados a historias no relacionadas. La asociación de las sirenas con las esposas de los ángeles caídos probablemente deriva de esta mezcla de narrativas culturales, ya que ambas historias exploran temas de seducción, castigo divino y consecuencias morales. Sin embargo, a pesar de las superposiciones temáticas, la conexión sigue siendo especulativa, ilustrando la complejidad de integrar tradiciones diversas en una visión de mundo unificada. La conexión entre las esposas de los ángeles caídos y las sirenas mitológicas, a pesar de algunas similitudes temáticas, parece ser ampliamente especulativa y carece de soporte en evidencia concreta. La superposición principal reside en los temas de tentación y las consecuencias de los fracasos morales, pero estas conexiones parecen más coincidentes que intencionales. Las sirenas, según las describe la mitología griega, están profundamente arraigadas en la imaginación cultural de la antigua Grecia. Eran retratadas como criaturas semejantes a pájaros, combinando cabezas y torsos de mujeres con alas, plumas y garras de aves. Su característica definitoria era su encantadora canción, que atraía a los marineros a la perdición, simbolizando los peligros de una seducción irresistible y las consecuencias de sucumbir a la tentación. En contraste, la narrativa bíblica sobre las esposas de los ángeles caídos no posee ninguna descripción que se alinee con las características híbridas o semejantes a las de los pájaros de las sirenas. En cambio, estas mujeres son retratadas como completamente humanas, con su historia fundamentada en un marco moral y espiritual, y no en simbolismo mitológico. La sugerencia de que se transformaron en sirenas, o incluso en seres marinos como las sirenas, parece ser una adición interpretativa posterior, y no una parte directa de los textos originales. Esta divergencia destaca las distintas raíces culturales y teológicas de estas dos tradiciones.
Aunque ambas exploran las consecuencias de relaciones prohibidas y la atracción por lo prohibido, sus representaciones y contextos permanecen fundamentalmente diferentes, subrayando la fragilidad de cualquier conexión propuesta entre ellas. La evolución de las sirenas de criaturas semejantes a pájaros a los seres semejantes a sirenas frecuentemente retratados en los bestiarios medievales demuestra la naturaleza fluida y dinámica de la interpretación mitológica a lo largo del tiempo. Las descripciones griegas iniciales de las sirenas enfatizaban sus características aviarias, retratándolas como criaturas con alas, plumas y garras de pájaros, combinadas con cabezas y torsos de mujeres. Esta imagen simbolizaba su naturaleza liminal, situadas entre los cielos y la tierra, incorporando tanto la belleza como el peligro. Sin embargo, con el paso de los siglos y a medida que las influencias culturales cambiaban, la representación de las sirenas comenzó a transformarse. En la Edad Media, la influencia de las tradiciones marítimas y la creciente fascinación con el folclore oceánico llevaron a la incorporación gradual de elementos acuáticos en su imagen. En lugar de características aviarías, las sirenas comenzaron a ser retratadas con colas de pez, mezclando su seducción con el misterio del mar. Esta transformación las alineó más estrechamente con las sirenas, una figura mítica distinta pero igualmente fascinante. La inclusión de colas de pez en ilustraciones, particularmente en bestiarios europeos, refleja una adaptación significativa influenciada por tendencias artísticas, folclore regional y necesidades simbólicas en evolución. Estos bestiarios, que servían como compendios medievales de criaturas reales y míticas, frecuentemente combinaban descripciones y representaciones de seres de diferentes tradiciones, creando híbridos que poco se asemejaban a sus formas originales. La fusión de sirenas y sirenas también refleja la tendencia más amplia de narradores y teólogos medievales de reinterpretar mitos antiguos dentro del marco del pensamiento cristiano. El cambio de las sirenas de mujeres pájaros a mujeres peces pudo haber sido influenciado por su asociación simbólica con la tentación y el pecado, rasgos que las convertían en alegorías adecuadas para relatos de advertencia moral. Aún así, esta transformación destaca un punto crítico: la imagen en evolución de las sirenas fue impulsada por la adaptación cultural y no por una conexión directa con narrativas bíblicas o la historia de los ángeles caídos. Las reinterpretaciones artísticas y literarias que remodelaron su identidad fueron productos de una época en la que los mitos eran fluidos, adaptándose para satisfacer las necesidades artísticas, religiosas y sociales del momento. Esta fluidez destaca los desafíos de rastrear figuras mitológicas hasta un origen único o vincularlas de manera concluyente a tradiciones no relacionadas, como las esposas de los ángeles caídos. En conclusión, mientras los relatos de las esposas de los ángeles caídos y la mitología de las sirenas comparten ciertas superposiciones temáticas, como la seducción, la tentación y las consecuencias de transgredir los límites divinos, sus orígenes y significados son fundamentalmente distintos. Las esposas de los ángeles caídos, según se describe en Génesis y textos apócrifos relacionados como el libro de Enoc, eran mujeres humanas cuyas uniones con seres divinos dieron lugar a los nefilim, llevando a la corrupción moral y, en última instancia, al juicio divino. Este relato está profundamente arraigado en un contexto espiritual y teológico, abordando temas de pecado, justicia divina y los límites entre lo terrenal y lo celestial. En contraste, las sirenas pertenecen al ámbito de la mitología griega, donde servían como figuras de advertencia, alertando sobre los peligros del deseo y la ambición desenfrenados. Sus características semejantes a pájaros, canciones inquietantes y transformaciones acuáticas posteriores reflejan una exploración simbólica de las luchas de la humanidad con la tentación y las consecuencias de ceder a ella. Cualquier intento de establecer una conexión directa entre estas dos narrativas probablemente surge de esfuerzos interpretativos posteriores que buscaron fusionar tradiciones distintas. Estos esfuerzos pueden haber sido impulsados por la fusión de mitologías durante la expansión del cristianismo, cuando teólogos y estudiosos intentaron reinterpretar historias paganas desde una perspectiva cristiana.